El Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta preciosa hora le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estudiar la palabra de Dios. Es una bendición bien grande, hermanos, porque la palabra de Dios es la que trae esperanza, trae ánimo y trae edificación a nuestro ser. Y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, es necesario nosotros escuchar el consejo de la Escritura que traiga esperanza a nuestra vida y saber que confiando en Dios nosotros vamos a estar firmes cada día. Amén. Vamos a iniciar con una oración en este momento para poder así iniciar con nuestro estudio bíblico de esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el privilegio que tú nos das en esta hora de poder estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que tu palabra es la que nos llena, la que nos redarguye, la que nos exhorta cada día para que podamos caminar conforme a tu voluntad y no la nuestra. Padre, bendícenos en esta hora a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendiga una vez más, querido hermano, querida hermana, queridos amigos que siempre están con nosotros en estos estudios bíblicos, ya que son de mucha bendición para nuestra alma, para nuestro ser, porque nos llena de confianza cada día saber que hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza a través de la palabra de Dios. Más ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, el ser humano necesita escuchar el consejo de la palabra de Dios. Necesita escuchar de que hay esperanza para la humanidad si viene a Cristo Jesús. Que hay esperanza para el ser humano si viene a su Salvador, si viene a Dios. En esta hora vamos a estar estudiando en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca del apóstol Pablo, cómo le instruye acá a Timoteo, un joven pastor que estaba pastoreando allá en la iglesia de Éfeso. Esto fue alrededor, hermanos, entre el año 65 y el año 67 después de Cristo. El apóstol Pablo, vemos acá que él ya está en la cárcel, hermanos. Él mismo en esta carta de 2 Timoteo, él dice de que ya está pronto la ejecución para su vida. Él mismo ya se está preparando porque ya sabe que ya llegó al final de sus días. Pero él con gozo, con alegría, él escribe esta carta a Timoteo dándole algunos consejos para que él se mantenga firme y siga peleando para mantener la sana doctrina, ya que se habían levantado muchos engañadores, se habían levantado muchos que estaban predicando una falsa doctrina. Y Pablo desde la cárcel le escribe esta carta a Timoteo, siendo la segunda carta de Timoteo la última carta que el apóstol Pablo va a escribir. Entonces acá vamos a hallar mensajes bien profundos en lo cual el apóstol Pablo encarece a Timoteo que se mantenga firme, que no se vaya a desviar, que siempre vea a Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar en este momento es el carácter del obrero cristiano. Y vamos a estar ahí en segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a estar viendo los versículos que trae este estudio bíblico. Ahí pueden mantener su Biblia abierta y vamos a ir estudiando estos versículos. Amén. Le quiero hablar de 3 puntos fundamentales que deben estar en cada creyente. 3 puntos fundamentales. El primero, debe haber depositado su fe en Cristo Jesús. Debe haber recibido ya a Cristo Jesús en su corazón. Debe ya haber abierto su corazón a Cristo y decirle: te reconozco, Señor, que tú diste tu vida por mí allá en la cruz del Calvario. Ahora vengo delante de ti, perdona mis pecados y acéptame. Ese es el primer paso. El segundo paso es necesario que ahora el creyente se active en la obra del Señor. Es necesario que se involucre en la obra del Señor, que se congregue, que empiece a ayudar a otros también para que vengan a los caminos del Señor. No se puede quedar solamente con una fe, porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, para que nuestra fe en Jesucristo sea una fe viva, una fe veraz, tenemos que empezar
empezar a poner en práctica lo que ahora nosotros creemos, y es que tenemos que activarnos en la obra del Señor. Tenemos que congregarnos y juntamente con nuestros hermanos trabajar para poder, en primer lugar, adorar a nuestro Señor, y en segundo lugar, para poder seguir transmitiendo esta palabra de verdad, para que muchos también la alcancen a escuchar y vengan a este conocimiento, y en la cual los hará libres. El Señor Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es esa verdad? Es la palabra de Dios. No es cualquier conocimiento humano, no es cualquier conocimiento de personas terrenales, es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocer de que hubo alguien que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, alguien que fue 100% Dios y fue también 100% hombre, y fue nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo puro, no teniendo pecado en él, se hizo pecador por causa de nosotros, para que allá en la cruz del Calvario Él se diera como ese sacrificio perfecto, como el Cordero perfecto, para llevar el pecado de toda la humanidad. Y ahora nosotros poder gozar, ahora que a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos ahora una entrada libre para poder adorar y vivir para nuestro Dios también. Y el tercer punto: nadie puede ser cristiano a su manera. Nadie. La única manera que podemos ser cristianos, la única manera que podemos ser seguidores de Cristo Jesús, es siguiendo las instrucciones que Él nos ha dejado a través de su palabra, a través de su vida, a través de su ejemplo. Es la única manera que nosotros vamos a poder ser verdaderos hijos de Dios. Es la única manera en la cual nosotros vamos a poder ser verdaderos creyentes, no viviendo a nuestra manera. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El creyente que vive de esta manera es un verdadero creyente, un verdadero hijo delante de Dios. Pero aquel que cree en Cristo Jesús, pero quiere seguir viviendo su vida a su manera, conforme a sus deseos y a sus anhelos, y hace por un lado la Escritura, no va a ser un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Nunca podrá ser un verdadero creyente, porque todo aquel que hace a un lado las Escrituras prácticamente le está diciendo a Dios: yo soy dependiente de mí mismo y yo no necesito que nadie más guíe mi vida. Yo sé cómo guiar mi vida, yo sé qué es lo mejor para mi vida. Entonces, si nosotros tomamos esa percepción para nuestra vida y tomamos esa decisión de caminar de esa manera, no vamos a ser verdaderos creyentes delante de Dios. Hay muchos que dicen que aman a Dios, que creen en Cristo Jesús, pero no se congregan, no llevan una vida conforme a lo que la Escritura nos ha encomendado. Entonces no podemos ser cristianos a nuestra manera. Tenemos que ser cristianos conforme a la instrucción bíblica, conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a entrar acá al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, y vamos a empezar con el verso 1, hermanos. Amén. Acá, hermanos, el libro de segundo de Timoteo tiene alrededor de 33 imperativos o 33 consejos que son directos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. 33 consejos, hermanos, en esta segunda carta de Timoteo. Ahora acá en el capítulo 2, hermanos, vamos a ver 11 imperativos, prácticamente 11 consejos directos que le da el apóstol Pablo a Timoteo de cómo él tiene que mantenerse. Timoteo a estas alturas, hermanos, ya no era un jovencito. Ahora él ya era prácticamente un joven adulto, hermanos. Vemos que desde la conversión de Timoteo, hermanos, Timoteo se añadió a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Fue discípulo del apóstol Pablo. Anduvo predicando el evangelio. Sufrieron penalidades, hermanos. Ya después de un tiempo, entonces Pablo manda a Timoteo a que dirija la iglesia allá en Éfeso. Entonces vemos que aquí Timoteo pues ya no es un principiante, ya no es un novato en las cosas de Dios, ya tiene conocimiento en la Escritura, ya tiene experiencia en la Escritura y sobre todo ha formado un carácter porque se ha mantenido firme desde su conversión a Cristo Jesús. Pero vemos acá el apóstol Pablo no lo deja de
de aconsejar. El apóstol Pablo no dice, bueno, Timoteo ya no necesita consejos, así que ya no hay necesidad de mandarle una carta. No, Pablo aprovecha la última oportunidad que tiene de escribirle una carta más a Timoteo. Y acá, hermano, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo le da 11 consejos directos a Timoteo. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Empecemos con el verso 1, hermanos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Empieza acá el apóstol diciendo, hijo mío. Hemos visto, hermano, a través de estas cartas de 1 Timoteo y 2 de Timoteo, que el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como su hijo. El apóstol Pablo le había tomado ya un gran cariño, un gran respeto, un gran valor a la vida de Timoteo. Porque Timoteo se lo había ganado. Timoteo se había esforzado en su vida cristiana. Timoteo le había dado la espalda a muchos placeres juveniles, y en la cual ahora Timoteo se había dedicado a la obra del Señor. Tanto que era la entrega de Timoteo que muchas veces hasta descuidaba prácticamente su salud por tal, hermanos, de trabajar en la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice, hijo mío, y acá le empieza diciendo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia, amigos? La gracia, hermanos, es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, hermanos, porque nadie puede ser salvo por obras, sino por gracias. Por gracia, nadie puede, hermanos, venir delante del Señor y querer comprar la salvación. Nadie puede. El único que pudo pagar el precio para nuestra salvación fue Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Y es por eso que a través de la gracia del Señor Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Acá el apóstol Pablo le empieza diciendo acá a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente le está diciendo, Timoteo, por mucho que tú quieras hacer, nunca vas a poder comprar el favor de Dios. Nunca vas a poder comprar la salvación de tu alma. Nunca vas a poder comprar la salvación de todos aquellos que se congregan en tu congregación. No, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que ya no hay que pagar. No hay que pagar por la salvación. Bueno, ahora no nos confundamos. Bueno, ya que somos salvos por gracia, pues podemos pecar. No, alma que pecare, dice la palabra, esa alma morirá. Así que nosotros ahora, en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ahora nosotros venimos delante de Él y nos esforzamos por caminar cerca de Él, ya que Él nos da la fuerza y la sabiduría y el entendimiento en el conocimiento de su palabra para poder caminar con Él. Y Él nos da esa fuerza para que podamos seguir hacia adelante y no volvamos atrás del camino del cual nosotros hemos dejado atrás. Entonces acá el apóstol le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Ve acá el punto principal en la cual Timoteo tiene que esforzarse, es en la gracia de Cristo Jesús. No le está diciendo esfuérzate en construir un templo bien grande porque se te va a llenar, no. No le dice esfuérzate en conocer toda la escritura porque así tú vas a ser el mejor de todos los pastores, no. Tampoco le dice esfuérzate para acumular un poco de riquezas para que en tu vejez tú no vayas a tener escasez de nada. No. El apóstol Pablo dice esfuérzate en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el que le iba a dar la fortaleza, era el que le iba a dar la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para poder realizar el trabajo que él estaba llevando a cabo, que era la predicación del evangelio. Por eso la importancia, hermanos, de esforzarnos cada día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Antes de decir yo pertenezco a tal denominación, antes de decir yo pertenezco a XX iglesia, nosotros tenemos que decir, nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos esforzamos en la gracia que está en Él, porque por medio de esa gracia nosotros ahora somos salvos y a través de eso pues nos congregamos, estamos con nuestros hermanos, adoramos el nombre del Señor, oramos por aquellos que no han conocido a Cristo Jesús todavía y nos esforzamos por transmitir este mensaje maravilloso para que otros también puedan venir y alcanzar esta salvación, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, cuando Jesucristo, hermanos, estaba a punto de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo lo habló en su ministerio terrenal, antes de él ir a la crucifixión, hermanos. Jesucristo lo habló y él dijo que él se iba a ir, pero no nos dejaría solos, sino que nos dejaría un consolador y él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y este consolador sería el Espíritu Santo de Dios. Después de la resurrección, hermanos, Jesucristo le encarga a los discípulos que no se fueran a ir de Jerusalén, sino que se quedaran en Jerusalén clamando allá en el aposento alto. Y ahí iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Y entonces ellos iban a recibir poder, hermanos, para poder testificar de Cristo Jesús. Amén. Vea, por la gracia del Señor Jesús nosotros somos salvos. Y ahora, además de eso, hermanos, también tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el poder, hermanos, del Espíritu Santo para nosotros, hermanos, caminar cada día. Y a través de esa llenura nosotros tenemos ese poder para poder seguir hacia adelante y predicar este evangelio, hermanos, con convicción y con certidumbre en nuestra vida, hermanos. De que no hay otro, hermanos, en el cual podamos nosotros ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, que solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús. Amén. Esa es la convicción que ahora nosotros tenemos, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, pedir al Señor esa llenura del Espíritu Santo. Pedir al Señor que nuestra vida se manifiesten, hermanos, esos dones del Espíritu Santo, para que cada día nosotros podamos fructificar más y más, hermanos, como árboles buenos que somos ahora delante de Dios. El árbol malo, dice la Escritura, que va a dar malos frutos, pero el árbol bueno va a dar buenos frutos. Entonces ahora nosotros que estamos en el Señor, no nos quedemos de brazos cruzados viviendo un evangelio a nuestra manera, sino vivamos este evangelio conforme a la Escritura, conforme Cristo nos enseñó a nosotros cómo teníamos que vivirlo. Oremos cada día y pidámosle a Dios esa llenura del poder del Espíritu Santo para que haya fuerza en nuestra vida para poder predicar el Evangelio, para no avergonzarnos de lo que Cristo Jesús hizo ya por nuestras vidas, sino al contrario, nosotros, aunque tengamos que padecer sufrimientos y penalidades, nosotros sigamos hacia adelante porque sabemos que no hay otro camino mejor, que no hay otro camino para la salvación de nuestras almas, sino solamente a través de Cristo Jesús. Amén. La gracia y la llenura del Espíritu Santo, hermano, ¿cómo se obtienen, hermanos? Amén. Tenemos que orar, tenemos que congregarnos, hermanos. Miren, la oración es muy importante. Si no oramos, no vamos a tener victoria en nuestra vida. Si nosotros no nos congregamos, hermanos, entonces no vamos a poder dar testimonio de que nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. La palabra lo dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, cuanto más que veis que aquel gran día se acerca. El salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y también decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vea la importancia de congregarse, hermanos. Si usted no quiere congregarse, pues es su decisión, pero la Escritura nos enseña que nosotros debemos congregarnos cada día para mantener firme nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. La obediencia a la Escritura, hermanos. Amén.
Ahora vamos al versículo 2, hermano. Veamos acá que el apóstol Pablo le está diciendo acá a Timoteo. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Vea algo acá muy importante, hermano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has escuchado de mí. Timoteo sabía muy bien quién era el apóstol Pablo. Timoteo anduvo en los viajes misioneros, en algunos viajes misioneros con el apóstol Pablo. Timoteo sufrió padecimientos juntamente con el apóstol Pablo. Timoteo sabía perfectamente quién era el apóstol Pablo. Amén. Pero acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has escuchado de mí. Porque hubo un momento en que Pablo y Timoteo se separaron, porque Timoteo le tocó que dirigirse a Éfeso para continuar con la iglesia en Éfeso. Y Pablo continuó visitando otros pueblos, otras naciones, siguiendo, predicando el Evangelio. Entonces hubo una separación. Pero en esa separación, tanto Pablo como Timoteo siguieron firmes en el trabajo, en la obra del Señor. Entonces, en este tiempo de separación, Pablo escuchaba de lo que Timoteo estaba haciendo allá en Éfeso, que era predicar el Evangelio con rectitud y honestidad. Y por el otro lado, Timoteo también se enteraba de todo lo que el apóstol Pablo andaba haciendo allá en los otros lugares, que andaba predicando el Evangelio. Entonces acá le dice, lo que has escuchado de mí, le dice acá el apóstol, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Amén. Pablo le dijo en cierto momento a los corintios, Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, le dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Vea la convicción en la cual estaba el apóstol Pablo. Pablo sabía bien su llamado. Pablo estaba convencido. Él sabía su convicción, su certidumbre de vida, que ahora él había sido llamado por Jesucristo para anunciar el evangelio de salvación. Y le dice acá a los que estaban allá en Corinto, bueno, sean imitadores de mí así como yo soy de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que íntegramente, él estaba caminando delante de Dios y andaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces Pablo les dijo, bueno, imítenme a mí entonces, así como yo estoy imitando a nuestro Señor Jesucristo. La importancia de tener líderes, hermanos, que están consagrados delante de Dios. Tener líderes, hermanos, que van a dar todo por la obra del Señor, que van a dar un buen testimonio, que van a dar un buen ejemplo, hermano, a la obra del Señor, es bien importante, hermanos. Más ahora en este tiempo que estamos viendo tanto mal ejemplo de muchos que entre comillas se dicen llamar ministros del Evangelio, pero están dando un mal testimonio en el cual muchos de los que no han conocido a Cristo Jesús dicen, no, yo no quiero nada, por el mal testimonio que estos hombres están dando. Amén. Pero acá tenemos un ejemplo para nosotros, el apóstol Pablo. Él vivió, hermanos, lo que él predicaba. Aunque él decía, yo tengo una lucha constantemente con esta carne, porque esta carne no quiere servir a Dios. Lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero Pablo seguía luchando la buena batalla de la fe. Él no se daba por vencido, hermanos. ¿Quién de nosotros es bueno? ¿Quién de nosotros es perfecto, hermanos? Vamos a cometer errores, pero no los cometamos intencionalmente, hermanos. Porque eso no le agrada a Dios. Dios conoce la intención de nuestro corazón en todo lo que nosotros hacemos. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios sabe que vamos a cometer errores. Pero también a la misma vez nosotros no nos vamos a querer quedar en los errores, porque sabemos que eso nos va a separar de nuestro Dios. Sino que tenemos que levantarnos, pedir perdón y seguir hacia adelante, hermanos. El apóstol Pablo luchó, hermanos, y terminó su carrera, hermanos, como un heraldo, hermanos, entregando su vida por causa del evangelio, hermanos. Amén. Es una lucha constante. Todos los días tenemos que luchar por mantenernos firmes, hermanos.
por estar a cuentas con nuestro Señor. Orar delante del Señor y decirle, Padre, perdóname, límpiame. Así como decía el salmista David, aún de los errores que me son ocultos, perdóname. Porque tal vez en algún momento hicimos alguna mirada o nos sonreímos de alguna manera y tal vez otra persona lo tomó de una manera errónea, ¿verdad? Y sin querer, pues nosotros hicimos sentir mal a otra persona, pero no fue con nuestra intención. Dios conoce todo lo de nosotros, por eso podemos acercarnos a Él y pedirle de su socorro para nuestras vidas, hermanos. Amén. Pablo le dice algo más a los corintios también. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Vea lo que le dice acá Pablo a este pueblo de Corinto. Le dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Acá vemos. Aquí Timoteo todavía no estaba en Éfeso. Aquí estamos viendo que Pablo le está hablando a los de Corinto. Le dice, aquí les envío a Timoteo, mi hijo amado. Y dice, y fiel en el Señor. En lo cual dice, os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, la importancia, hermanos, del testimonio de Pablo era vital para las iglesias, porque Pablo había fundado, hermanos, estas congregaciones, y de una manera u otra tenían la vista puesta sobre Pablo. Entonces, si Pablo fallaba, si Pablo retrocedía, muchas de las congregaciones también iban a retroceder. Pero como Pablo se mantenía firme delante del Señor, seguía firme en ese llamado, hermanos. Dice Pablo, hermanos, que por caminos, hermanos, por tempestades, por lugares, hermanos, donde habían malhechores, por todos lados, hermanos, él nunca desistió de seguir predicando el evangelio. ¿Por qué? Por amor, para que muchos también se salvaran y vinieran delante de Dios. Amén. Entonces vemos acá que Pablo, hermano, acá le está hablando a los corintios, le dice, les envío a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, para que os recuerde a vosotros mi proceder en Cristo Jesús, como yo he caminado, como yo voy caminando cada día, para que ustedes también sigan esa misma línea, para que puedan agradar a nuestro Dios. Amén. Vamos a ir ahora, hermanos, al verso 3. El cristiano, hermano, tiene que recordar cuál es su posición delante de Dios. El cristiano, hermanos, ya no está para agradar al mundo. El cristiano ahora tiene que consagrarse y mirar al Señor. El cristiano ahora está apartado, hermano, de las cosas vanas de este mundo y ahora le sirve al Señor. Amén. Leamos el siguiente versículo, hermanos, el verso 3. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 2. Leamos el verso 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora acá el apóstol Pablo ya le empieza a dar unos ejemplos a Timoteo. Y empieza comparándole como un buen soldado. Un buen soldado. Por otro lado, hay malos soldados también. Entonces le dice a Timoteo, tú no tienes que ser un mal soldado, tú tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Le dice, un buen soldado, alguien que es bueno en esto. Y si nos vamos a las características de un soldado, hermanos, el soldado está dispuesto, hermano, a llevar frío, a llevar calor, hermano, a andar debajo de las lluvias. Muchas veces, hermano, hasta aguantar hambre, hermanos. Amén. A dormir, hermanos, en las selvas, alrededor de peligros, hermanos. Porque el soldado tiene una determinación, tiene un objetivo, hermanos. Que a él se le ha encomendado una misión y el soldado no va a descansar hasta completar su misión. Porque el soldado sabe de que si retrocede, él no va a poder ser un buen soldado. Porque el soldado que deserta no es un buen soldado. Es alguien que se rinde. Es alguien que le tuvo temor a cumplir su misión. Pero el buen soldado está determinado
a llegar hasta la meta y cumplir con su misión. Y eso implica, si tiene que dar hasta su misma vida, la va a dar. Pero no va a mirar para atrás porque quiere cumplir su meta. Acá el apóstol está diciendo a Timoteo, tú, como un buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Vas a sufrir en este camino, Timoteo, le dijo Pablo. Pablo prácticamente le está diciendo, mírame a mí, yo estoy en la cárcel, yo estoy en una celda fría, yo estoy acá, ya aislado de la sociedad. Lo que me espera a mí ya es la muerte. Pero acá estoy con una buena conciencia y doy gracias a Dios por tu vida. Y no ceso de orar por ti de noche y de día. Yo estoy encarcelado acá, a mí ya me van a matar, dice Pablo. Pero estoy con una limpia conciencia porque he procedido bien delante de aquello que el Señor me mandó a hacer como un buen soldado de Él. Ahora te encomiendo a ti, Timoteo, de que tú seas un buen soldado, de que la buena carrera que has comenzado la termines y la termines bien como un buen soldado de Jesucristo. Vas a sufrir penalidades, te van a venir problemas, Timoteo, por la causa del Evangelio, pero eso a ti no te tiene que detener, sino al contrario, tú tienes que gozarte porque estás sufriendo por la causa de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, vosotros hacéis el mal y sufrís y lo soportáis. ¿Cuánto más, dice, si hacemos el bien, sufrimos y soportamos, y eso va a traer una recompensa para nuestra vida? El que hace el mal sufre y soporta, pero al final no va a tener una recompensa, sino al contrario, lo que le espera es una condenación por haber hecho el mal. Pero el que hace el bien sufre, soporta, pero al final viene la corona de la vida eterna. Acá entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Nadie que mira atrás es digno de ser llamado un seguidor de Cristo Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Cristo Jesús, en el momento de llegar a la cruz, Él hubiera dicho, no, esto está difícil? No, yo aquí me regreso. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos perdido la salvación para nuestras almas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. ¿Ve? No hubo ni uno que no pecara. Todos pecamos. Toda la humanidad hemos pecado. Pero Cristo Jesús dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Él fue a la cruz del Calvario. No le fue fácil al Señor Jesucristo en su humanidad. No le fue fácil. Pero Él soportó por amor a nosotros. Por obediencia al Padre, Él se dio para que nosotros ahora podamos disfrutar. Entonces, ¿por qué nosotros ahora, como seguidores de Cristo Jesús, no vamos a estar dispuestos a sufrir penalidades por causa del Evangelio? Si Cristo Jesús sufrió penalidades, Cristo Jesús lo dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también os van a perseguir. El buen creyente, el buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades. Pero ahora no, ahora lo que se está enseñando es un evangelio diferente. Un evangelio en el cual usted va a ser próspero y todo le va a salir bien. Un evangelio en lo cual todo es color de rosa. Un evangelio en el cual le ofrecen de que Dios le va a arreglar todos los problemas de por vida y ya no va a tener ninguna circunstancia difícil en su vida. Ese es un falso evangelio. Si Jesucristo lo dijo, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os digan cosas que no son ciertas por mi causa. Si a mí me persiguieron, dijo el Señor, a vosotros también los van a perseguir. Pero ¿sabe algo? Ahora nosotros que tenemos la convicción de la palabra del Señor y sabemos lo que Cristo hizo por nuestras vidas, ahora nosotros también tenemos la convicción, hermanos, de que hay que pagar un precio y que no nos vamos a rendir,
que vamos a ser un buen soldado de Jesucristo y vamos a terminar nuestra meta, vamos a cumplir nuestra misión, hermano. No importa lo que venga, vamos a llegar a la meta. Muchos, porque Dios no les contestó una petición, se alejan de la iglesia. No eran buenos soldados de Jesucristo. Otros regresan al mundo, no eran buenos soldados de Jesucristo. Otros están pensando si siguen en el Evangelio o no siguen en el Evangelio. Eso no es ser un buen soldado de Cristo Jesús. El buen soldado en Cristo Jesús no está pensando en retirarse, no está pensando en rendirse, aunque no sepa cómo le va a hacer de tantos problemas que le vengan. ¿Sabe algo? Tiene la confianza puesta en el Señor, que el Señor lo va a socorrer. ¿Por qué? Porque su fe no la ha puesto en el mundo, sino que su fe la ha puesto en Cristo Jesús. Y vamos a poder decir, como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pablo no le tenía miedo a la muerte. ¿Y ahora nosotros qué? No, yo no voy a la iglesia porque está lejos. Hermano, habiendo transporte, no vamos a ir a la iglesia. Seamos buenos soldados de Jesucristo. No es que me miraron mal, ya no voy a ir a la iglesia. Tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. ¿En quién nosotros hemos puesto nuestra mirada? La hemos puesto en nuestros hermanos, la hemos puesto en nuestros líderes. ¿En quién nosotros hemos puesto nuestra mirada? Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús desde el primer día que nosotros le entregamos nuestro corazón a Él. Así que venga lo que venga, hagan lo que nos hagan a nosotros. ¿Sabe algo? Nosotros no nos vamos a detener porque sabemos que nuestra misión es terminar nuestra carrera, agradar a nuestro Padre Celestial. Pero cuando ponemos la mirada en el hombre, cualquier cosa nos desalienta, ya no queremos seguir hacia adelante. ¿Sí? Jesús le tuvo que decir a Pedro en cierto momento, si te quieres ir, vete, Pedro, yo no te voy a estar rogando. Pero dice, no, Señor, ¿cómo yo me voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mire, la respuesta de un buen soldado de Jesucristo, hermano, amén. No se va a soltar, hermanos. Así que si usted está pensando en dejar el evangelio, diga, no, eso ya no. Es como el que se casa. Ya no tiene que pensar en divorcio. No, tiene que pensar en que va a terminar su carrera. Lo que Dios unió, ¿hasta qué? Como dice, hasta que la muerte los separe. ¿Verdad? Eso es lo que la Escritura nos enseña, hermano. Entonces, como otros, yo voy a entrar al Evangelio, pero a ver cómo me va. Si me va bien, continúo. Y si no me va bien, quizás me voy a alejar. No, seamos buenos soldados de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatar. Seamos valientes, hermanos. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que ahí está la victoria para nuestras vidas. Yo sé que van a venir momentos en que no vamos a hallar ni qué hacer ni qué decir, hermanos, porque a veces las tribulaciones son fuertes, hermano. Pero ¿sabe algo? Ahí a la par va a estar nuestro Señor Jesucristo para darnos la fuerza. Dice la Escritura que no nos ha sobrevenido prueba que no sea humana, sino que juntamente con ella Dios nos ha dado la salida para que podamos soportar. Dios sabe de qué cosas nosotros podemos ser capaces de poder soportar y qué cosas no. Así que no nos preocupemos. Dios no va a permitir que cosas que no podamos sobrellevar nos vengan a nuestra vida, sino que Él va a permitir que cosas que sí podemos sobrellevar vengan. ¿Y por qué lo va a hacer? Para que nuestra fe se fortalezca. Dice la Escritura que tendremos que ser probados como el oro, que pasado por el fuego perecedero, es hallado, hermano, que merece, hermanos. Amén. Tenemos que formar un carácter en nuestra vida cristiana, hermanos. Acá Pablo le está diciendo a Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Amén. ¿Qué pasó con Pablo, hermano? A Pablo lo abandonaron, hermanos. Amén. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 15 dice, Figelo y Hermógenes, los que estaban en Asia, me abandonaron. Eran personas en las cuales que Pablo confiaba, pero hoy ya no estaban. Pablo estaba en la cárcel sufriendo penalidades por causa del evangelio. ¿Y qué pasó?
Muchos lo abandonaron. Amén. En 2 Timoteo 4, verso 10 dice también que Demas lo abandonó, dice, amando más al mundo. Amén. O sea, retrocedió. Demas iba bien en el evangelio, pero cuando vio las cosas que ya se estaban poniendo difíciles, cuando vieron a su líder que estaba ya en la cárcel, que dijo Demas, no, yo mejor me voy para el mundo, esto está fuerte. Posiblemente Juan Marcos también al principio del ministerio de Pablo, cuando allá con Bernabé, hermanos, iban a ir de viaje misionero, cuando Juan Marcos vio la persecución que se levantó en contra de ellos, ¿qué dijo Juan Marcos? No, yo me voy de regreso para Jerusalén, y los abandonó. Amén. Vea, el evangelio no es fácil, hermano. En el evangelio vamos a ser criticados, vamos a ser humillados, hermano. Se van a levantar muchos falsos en contra de nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo ya en contra de la inmoralidad que hay en el mundo. Porque nosotros ya no vamos a ser partícipes del pecado, hermanos. Si la palabra de Dios es bien clara, nos dice que nosotros somos peregrinos acá en la tierra, que nuestro reino no está acá en la tierra, nuestro reino está allá en el reino de los cielos, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros, hermano, vamos a amar al mundo, vamos a amar las riquezas y al final vamos a perder nuestra alma? No, es mejor, hermanos, que perdamos todo acá en la tierra, pero que al final ganemos nuestra alma en salvación y que podemos estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, hermanos. Amén. Jesucristo le dijo algo a sus discípulos la noche que iba a ser entregado, ya para ser crucificado. Juan capítulo 16, verso 33. Dice Jesucristo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo lo dijo. En mí van a tener paz. Van a tener aflicción en este mundo, pero no se preocupen, porque yo ya he vencido al mundo. Jesucristo lo dijo, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. ¿Y sabe algo? Esto es real, esto es verdadero. Yo lo he visto en mi vida hasta el día de ahora, hermano. Cristo no me ha dejado. Quizás otras personas me han dejado, pero Cristo Jesús no me ha dejado, hermanos. El mundo no me ha podido dar la paz que Cristo me ha dado a mí, hermanos. Amén. Por eso, hermano, hay convicción, hermano, cuando nosotros servimos a Cristo Jesús de corazón. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad nosotros somos hijos de Dios. Podrán decir que estamos locos, podrán decir, hermano, que no sabemos lo que estamos haciendo, podrán decir que nos lavaron el cerebro, podrán decir tanta cosa, pero de algo podemos estar seguros y poder decir: lo que Cristo ha hecho en mi vida, nadie más lo ha podido hacer. Y eso es más que suficiente para yo dedicarle mi vida al Señor. Yo no voy a dedicar mi vida para agradar a medio mundo, hermanos, para perderme, hermano, en la perdición del mundo, no. Prefiero mejor dedicarle mi vida a Cristo Jesús, que Él dio ya su vida por mí, que Él vino a buscarme a mí cuando yo no lo merecía, cuando yo estaba hundido en delitos y pecados. Cristo Jesús vino y dio su vida para que ahora yo pueda ahora servirle a Él de corazón. La palabra de Dios no falla, Cristo no falla, Dios no falla, hermanos. Si nosotros retrocedemos, entonces vamos a fallar y vamos a perder la bendición, hermanos, de estar cerca de nuestro Creador, de tener la paz que Él nos da, hermanos. Amén. Ahora vamos a ver, Pablo acá le da otro ejemplo diferente. Primero le dice, como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, hermano, vamos al verso 5. Bueno, empecemos del 3 otra vez. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice el verso 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Ahora vamos al verso 5 y dice: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Acá le doy otro ejemplo diferente a Timoteo. El que lucha como un atleta no va a ser premiado si no lucha legítimamente. Un atleta se prepara,
en disciplina, en su alimentación, en cómo va a dormir. Se va a preparar en ejercicios. Y esto lleva un tiempo. ¿Y cuál va a ser el premio de todo esto? Que en el momento de la competencia él pueda estar preparado para poder correr esa carrera y poder ganar. Pero dice acá también, tiene que luchar legítimamente sin hacer trampa. Porque el atleta que hace trampa va a ser descalificado. Ahora en la actualidad vemos que en cualquier deporte, si a un deportista se le encuentra que ha estado consumiendo algún tipo de drogas para ayudarle en el deporte que está realizando, va a ser descalificado completamente. ¿Cuántos deportistas han hecho, hermano, han hecho cosas que no tienen que hacer, hermanos, para poder alcanzar, hermanos, un título, para alcanzar un premio? Pero son descubiertos y son descalificados. Acá el apóstol está diciendo entonces, ninguno, también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Acá le está diciendo Pablo a Timoteo, tú vas a ser coronado, tú vas a ser hallado fiel si luchas legítimamente delante de Dios. Pero si no luchas legítimamente delante de Dios, vas a ser descalificado y no vas a poder entrar al reino de los cielos. En aquel día dice la escritura que le digan al Señor, Señor, yo en tu nombre oré y se sanaron. En tu nombre oré y endemoniados fueron libres. En tu nombre, Señor, hice esto, hice lo otro. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué les va a decir eso? Porque ellos no corrieron la carrera legítimamente. Entre ellos había engaño, había quizás adulterio, había mentira, había tanta cosa en ellos, hermano. Por eso nuestra vida cristiana acá en la tierra tenemos que ser honestos y sinceros delante de nuestro Padre Celestial. Porque nosotros, hermano, en primer lugar es necesario ser aprobados delante de Dios, hermano. ¿De qué sirve de que seamos aprobados por todo el mundo, pero delante de Dios seamos desaprobados, seamos descalificados, hermano? ¿De qué va a valer, hermano, una vida de sacrificio, hermano, de trabajo en la obra del Señor, si no lo estamos haciendo legítimamente? Y en esto encierra pecados escondidos. No podemos vivir una doble vida, no podemos agradar a dos señores, dice la Escritura, porque vamos a agradar a uno y vamos a menospreciar al otro. Amén. No podemos agradar a Dios ni tampoco a las riquezas al mismo tiempo, hermano. No podemos agradar a Dios y a nuestros placeres carnales al mismo tiempo. No, tenemos que decidirnos. Y la mejor decisión es agradar a Cristo Jesús, porque Él lo ha dado todo por nosotros y ahora nos da la salvación de nuestras almas a través de su sacrificio, hermanos. Amén. Pablo dijo allá en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, hermanos. Amén. Hay una pelea constante, hay una lucha constante, hermano, la cual el cristiano tiene que pelear cada día, hermanos. Amén. El atleta va a luchar, se va a esforzar para poder pelear, para poder obtener ese galardón que anhela tener. Nosotros los cristianos tenemos que luchar cada día, tenemos que esforzarnos, hermano. Y sabemos que nuestra lucha no va a ser contra carne y sangre, sino va a ser contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, hermano. Va a ser todo aquello, hermano, que es en contra de Dios, que es el enemigo y sus demonios. Que ellos van a querer detenernos a nosotros para que nosotros no agrademos a nuestro Padre Celestial, sino al contrario, que le demos la espalda a Dios y que nosotros hagamos las cosas a la manera del mundo. Si no corremos legítimamente, hermanos, en los caminos del Señor, seremos descalificados al final. ¿Y de quién va a ser la culpa? No es que Dios sea malo, no, va a ser de nosotros. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Sembramos bien, vamos a cosechar el bien. Si estamos sembrando el mal, vamos a cosechar mal. Si estamos sembrando engaño, vamos a cosechar el día de mañana. Si estamos sembrando odio, rencor en otras personas, eso es lo que vamos a cosechar el día de mañana, hermanos. Amén. Pero nosotros seamos como el apóstol Pablo, que él dijo en sus últimos momentos de vida, a quien sirvo a Dios con buena conciencia de haber hecho las cosas bien delante de Él en todo lo que Él me encomendó.
Esa es la alegría más grande, hermanos. No anhelemos riquezas terrenales, no anhelemos fama, no anhelemos ser admirados, hermanos. No anhelemos ser grandes acá en la tierra. Anhelemos, hermanos, ser aprobados delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos dice la Escritura? No os maravilléis porque echáis fuera demonios, porque sanan enfermos, no. Alegraos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos. Esa tiene que ser nuestra prioridad cada día, hermanos. Amén. Verso 6 dice, ahora le da otro ejemplo también acá el apóstol a Timoteo. Ahora le va a hablar de un labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Amén. Le está diciendo a Timoteo, el trabajo en la obra del Señor no es solamente sentarse en una silla y esperar de que todo venga. No. Hay que trabajar primero como el labrador. El labrador, hermanos, prepara la tierra, se esfuerza, trabaja arduamente, hermanos. Siembra la semilla, hermanos, para tener un fruto más adelante. Cuando ya la planta va creciendo, la está cuidando, le está echando agua, le está quitando la hierba mala, para que a su tiempo, hermanos, va a cosechar el fruto, hermano, de todo su esfuerzo, hermanos. Amén. Nosotros no podemos esperar, hermanos, cosechar cosas que nosotros no estamos sembrando. Amén. Acá le dice Pablo a Timoteo, el labrador tiene que trabajar primero para después disfrutar del fruto. Amén. Así tienes que ser tú, Timoteo. No vayas a ser perezoso. No te vayas a acomodar ahí que, pues voy a estar todo el día durmiendo y en la noche solo voy a ir a predicar allá al culto. No, trabaja, Timoteo, trabaja. Entre más trabajes, más fruto tú vas a ver en la obra del Señor. Por eso ahora como nosotros como cristianos tenemos que trabajar en la obra del Señor, involucrarnos en la obra del Señor, de una u otra manera, para que todo lo que estemos sembrando el día de hoy, el día de mañana, nosotros lo vamos a cosechar. ¿Cuál es una de las actividades principales y fundamentales de la iglesia? Predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Si no predicamos el Evangelio, entonces ¿cómo se van a salvar las almas, hermano? Amén. Podemos tener mucha fe de que sí, se van a salvar las almas, ok. Pero hay que predicar el Evangelio, hay que esforzarnos por predicar el Evangelio, por dar un buen testimonio, por ser luz allá en las tinieblas, hermano, para que otros también digan, yo quiero también a Cristo Jesús en mi vida. Y ya ve, entonces ahí va a haber el fruto, hermano. Tenemos que esforzarnos, nada es fácil, hermano. Incluso en la obra del Señor, nada es fácil, hermano. Pablo dice, sufre penalidades, las cosas se van a poner difíciles, las cosas se van a poner duras en algunos momentos, pero persiste, mantente firme y trabaja fuerte, que a su tiempo vas a tener los frutos que tú estás pidiendo. Amén. Dice el verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Vea la importancia de esto, hermano. El Señor es el que da el entendimiento a nuestra vida. Nosotros podemos, hermano, tener demasiado conocimiento, hermanos, pero si no nos consagramos delante del Señor y no le pedimos que sea Él el que derrame de ese conocimiento, de ese entendimiento, hermano. Dice la Escritura que el Señor le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran. O sea, de nuestra propia manera nosotros no vamos a poder entender las maravillas de Dios. La única manera que las podamos entender es de que Dios abra nuestro entendimiento. ¿Y cómo Dios lo va a abrir, hermanos? Cuando nosotros nos humillamos delante de Él y de corazón le pedimos de que sea Él el que forme en nuestra vida un nuevo carácter, una nueva criatura, el cual vaya a honrar y glorificar su santo nombre. Amén. El verso 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Vea este punto tan importante acá, hermanos, que el apóstol le da a Timoteo. Le dice, acuérdate de Jesucristo. No te vayas a olvidar de Jesucristo. Acuérdate de Él. En primer lugar, ¿de qué se tenía que acordar acá, hermanos? Timoteo, que Jesucristo padeció ya en la cruz del Calvario. Por amor. Por amor. Amén. Que Jesucristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros.
El mensaje central de la iglesia, hermano, es Jesucristo. Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos apartamos, hermano, de ese punto, ya empezamos a irnos por caminos que están lejos de lo que la palabra del Señor nos manda. El mensaje central del Evangelio es Cristo Jesús. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Por eso es necesario buscar al Señor. Es necesario humillarnos delante del Señor, porque Él es el que nos va a dar a nosotros, hermanos, la fortaleza, hermanos. Amén. Dice en el verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, dice, Él también nos negará. Amén. Ve acá el apóstol Pablo, hermano. Él se entregó por amor para que otros también vinieran a la salvación. Cristo Jesús se entregó por amor a nosotros. Ahora nosotros tenemos que predicar el Evangelio con la única intención de que otros también puedan salvarse. Muchos ya dieron la vida por el Evangelio, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer por el Evangelio ahora? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados a ver qué pasa? No, hagamos nuestra parte. Pidámosle al Señor dirección, sabiduría en su Espíritu Santo, para que nosotros también, hermano, podamos hacer nuestra parte y podamos predicar el Evangelio de Cristo Jesús ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hay almas que se pierden, hermanos. Amén. Hay almas que se están yendo a una condenación eterna, hermanos. Nosotros debemos orar, hermanos, y pedirle dirección a Dios para poder ir y predicar este Evangelio y que muchos puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Solo no lo podemos hacer, necesitamos a Dios. Pablo fue un ejemplo grande de esto. Él se entregó hasta lo más fuerte, hermanos, que fue la muerte, por tal de llevar el Evangelio, hermanos. Amén. Si nosotros nos quejamos, hermano, de que no queremos ir a la iglesia, imagínense. Entonces, ¿qué tanto nosotros vamos a estar dispuestos por sacrificarnos por las almas para que vengan al Señor? Amén. Tenemos que crecer cada día, tenemos que madurar cada día y decir, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Ya no voy a hacer mi voluntad, que se haga la voluntad de Cristo en mi vida. Porque mi voluntad solamente me está llevando a vivir cómodamente y a pensar solamente en mí y no pensar en mi prójimo. Y cuando no pensamos en el prójimo, hermanos, no tenemos amor al prójimo. Y si no tenemos amor al prójimo, el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que decirle al Señor, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Que Cristo sea formado en mí y que yo pueda ser un instrumento de Él para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Aquí finalizamos el estudio de esta preciosa noche, hermanos. Y en resumen, hermanos, miremos a Cristo Jesús. La apostasía, la falsa doctrina está por todos lados. Tengamos cuidado. La Escritura dice que si los tiempos no fueran acortados, aún los mismos escogidos serían engañados. La falsedad, hermanos, la falsa doctrina está envolviendo a muchos, hermanos. Pero la palabra de verdad, hermanos, no se quiere escuchar, porque nadie quiere que le reprendan. Dice la Escritura que nadie va a venir, hermanos, a ser reprendido, hermanos. Amén. El único, hermano, son aquellos que en verdad quieren cambiar y buscar a Dios de corazón.
van a aceptar lo que dice la Escritura y poder caminar, hermanos. No nos engañemos, hermanos. Hay un falso evangelio predicándose allá afuera, a los cuatro vientos, hermano. Y son multitud de los que van por ellos, hermanos. Amén. Pero nosotros mantengámonos en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Mantengámonos por el camino estrecho, por esa puerta estrecha, que es el camino que nos va a llevar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Siempre damos oportunidad. Si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario, lo puede hacer. Siéntese libremente en este momento. Y bueno, si no pudiéramos contestar la pregunta en este momento, pues posteriormente la estaríamos escribiendo ahí en el mensaje donde usted escribe. ¿Amén? Bueno, si no hay, pues vamos a orar en este momento. La primera oración siempre es si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere reconciliarse con el Señor, si alguien ha andado fuera de los caminos del Señor. Esta es la mejor hora de regresar al Señor, porque el Señor le ama, el Señor le quiere ayudar. Y después vamos a estar orando por cada una de las familias, cada uno de los amigos, ¿verdad? Por cada una de las necesidades que puedan estar pasando. Que Dios nos siga guardando de todo mal, hermanos, de todo virus, hermano, porque solamente en las manos del Señor nosotros estamos seguros. Si no estamos con el Señor, si nuestra vida no está en el Señor, hermanos, amén, hay un peligro. Por eso es importante estar en los caminos del Señor. Ahora más que nunca, vengamos al Señor, estemos con el Señor, no caminemos lejos del Señor, agarrémonos más de la mano del Señor. Si no estábamos orando mucho, ahora empecemos a orar un poco más. Si no hemos estado estudiando la palabra de Dios mucho, empecemos a leerla. Amén. Y Dios se va a glorificar en nuestra vida, nos va a llenar de fe y nos va a llenar de esa paz que Él ha prometido darnos en estos tiempos que nos está tocando vivir. Amén. Vamos a orar. Repita esta oración conmigo si se va a entregar al Señor en este momento. Amén. Repita. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco delante de ti en este momento. Reconozco que he sido un pecador, pero ahora quiero venir a ti. Perdona mis pecados. Acéptame una vez más. Tómame como tu hijo. Ayúdame a seguir hacia adelante. Ayúdame a congregarme. Ayúdame a orar. Ayúdame a estudiar tu palabra. Me agarro fuertemente de tu mano en esta hora, Señor Jesús, que yo sé que tú no me dejarás. Lléname con tu Espíritu Santo y que pueda ser un buen soldado tuyo en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, ahora te pido, mi Dios, por cada una de las familias, cada uno de los jóvenes, Padre mío, cada uno, Señor, de mis hermanos, amigos, Padre, que pueden estar, Señor, a través de este medio en este momento. Tú conoces las necesidades, Padre, tú conoces las peticiones que hay en cada corazón. Y de algo tenemos la certeza y estamos seguros, es de que para ti no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todas las cosas te son posibles, Padre Celestial. Obra en cada vida, Padre, obra en cada hogar, en cada niño, Señor mi Dios, provee, Padre Santo, echa fuera toda enfermedad, Padre mío, provee, Señor, un trabajo, Padre, ayuda, Padre mío, esos pensamientos, Padre, negativos, Padre mío, esos deseos contrarios, Padre Santo, Padre mío, los anhelos, Señor, sean, Padre mío, rectificados delante de ti, para que pueda haber paz, Padre, en cada corazón, mi Dios, y pueda haber esperanza en ti, Cristo Jesús, de que no estamos solos en este mundo, sino que tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo hemos pedido en este momento. Obra, Padre mío, y que la honra y la gloria sea para tu santo nombre, hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. El Señor